importante es el tema del mensaje de comunicación. Seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias. Bueno, el martes se va a iniciar en nuestra capital la octava cumbre mundial. Convención Mundial de Comunicación Gubernamental. Bueno, la octava Convención Mundial de Comunicación Política, ¿no? Se va a realizar en nuestra capital y expertos en la gestión estratégica de las comunicaciones de diversos países van a participar de esta cumbre. Nos acompaña Luis Herrera, él es un experto en gestión pública, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, se han dado a conocer los resultados de una reciente encuesta. Sí. Keiko Fujimori sigue primera con el 32%, ella se mantiene. Sin embargo, PPK ha bajado, está con 9%, Acuña 7%, Alan 6%. Ya se habla de un triple empate técnico, que los tres están disputando el segundo lugar. Algunos señalan, es muy posible, como Acuña está subiendo, que podrían Keiko y Acuña pasar una segunda vuelta. A estas alturas todavía faltan meses, faltan 4 o 5 meses. Sí, claro. ¿Todo está definido o no? Hay que esperar. No, definitivamente no, ¿no? Y justamente en el entorno y en el marco de la octava Convención Mundial de Comunicación Política, que como bien han indicado es el 2, 3 y 4 de diciembre, se está reuniendo un conjunto de académicos, profesionales en el trabajo político, candidatos, ¿no? Justamente para debatir y discutir los temas de campaña política, comunicación gubernamental, comunicación legislativa, ¿no? Nuevas tecnologías en campañas políticas, con la finalidad de profesionalizar, ¿no? El trabajo político, fortalecer... Antes de hablar sobre esos puntos, de acuerdo a su experiencia, comparando elecciones pasadas, nada está definido. Para nada. Keiko no puede sentirse completamente segura ni confiarse, ni tampoco los demás. Para nada. Si una cosa tiene la política es que la política es una pasión. La política es pasión, es generar pasión en la sociedad. Los candidatos evidentemente lo que buscan es generar esa pasión, esa visión en la ciudadanía que se va a traducir posteriormente en comunicación política y luego en comunicación gubernamental, ¿no? ¿Y entonces, cómo se debe manejar cómo se maneja esta comunicación política? Y si nuestros candidatos tienen una buena comunicación política. Claro, como decía, la discusión justamente en estos temas es la comunicación política, es una comunicación del día a día, es la generación de la imagen, es la generación de la visión, de la pasión en el ciudadano para creer en algo, ¿no? Es emblemático, por ejemplo, lo que hizo Roosevelt cuando hizo creer a toda la sociedad norteamericana en la época de la crisis con el tema del New Deal o el tema de la Francia revolucionaria, ¿no? Cuando se defendió de la contrarrevolución bajo el tema de libertad, igualdad y fraternidad y pudo unir a todo el pueblo francés en los campos de Valmy para luchar contra la revolución. Eso que es generar pasión, que es generar una visión, evidentemente nuestros candidatos actuales que están en una discusión, nada está dicho, tienen que lograrlo de aquí con miras a esta elección. Quien genere mejor mensaje, evidentemente va a ser quien mejor fruto va a generar. Y ahí estamos hablando de comunicación política. Pero cuando hablamos de comunicación gubernamental estamos hablando que ese mensaje ya se tiene que traducir en la gestión efectiva de la gestión pública en cara al ciudadano. O sea, es independiente la posición política, seas izquierda o seas de derecha. Lo que importa es que al momento de generar el mensaje político, cuando el que aspira a ser gobierno lo sea, tiene que tener claro que esa comunicación no termina ese día, es continua y a lo largo de la gestión pública que como gobierno va a realizar, le toca evidentemente enlazar esa visión de país que dieron en la campaña con los resultados efectivos de la política pública. En una campaña electoral, los candidatos ofrecen de todo. Correcto. Se vuelven populistas. Así es. Y los electores no son mucho, la mayoría no lee sus planes de gobierno. Se dejan, creo que más escuchan que lo que leen. Eso es preciso lo que acabas de comentar. Se discute y se habla evidentemente de la comunicación 3.0. Los que están en el tema tecnológico saben que cuando se habla de comunicación 3.0 se habla de la generación de un diálogo a nivel de redes entre quien genera el mensaje y quien lo recibe. Ya no estamos hablando simplemente de la transmisión de un mensaje, de la generación de un diálogo. Cuando hablamos de comunicación política y hablamos sobre todo de comunicación gubernamental, tenemos que tener claro, y sobre todo en un país como el Perú, que el país tiene una sociedad que genera sentido de maneras diferentes. Tenemos gran parte de nuestra sociedad que la genera de manera oral.
otra parte de nuestra sociedad lo genera de manera textual, o sea, en función a lo que lee, a los planes de gobierno que lee, y otra parte de la sociedad, los jóvenes, lo generan a través de lo que se denomina la electronalidad, es decir, las redes sociales. Entonces, los candidatos que participan en campaña tienen que tener claro que el discurso político, el mensaje que esté momento en discusión para llegar al triunfo, no es solamente el discurso político en la plaza, no es solamente el plan de gobierno escrito y no solamente es manejo de redes sociales. Es un conjunto de actividades en estos tres campos lo que genera el discurso político y es lo que le tiene que llegar al ciudadano, porque finalmente el ciudadano va a decidir su voto en función al mensaje que recibe. Claro, ¿no? además encima que tenemos a lectores tan decepcionados, ¿no? El sentimiento es de pesimismo. Totalmente. Todas las elecciones prometen lo mismo y todos prometen lo mismo en cuanto a seguridad, en cuanto a el que se refiere al trabajo y no cumplen. Ya no le creen a sus candidatos. Pero justamente por eso es que espacios como la Convención Mundial de Comunicación Política son tan importantes, porque hay un debate franco, la idea es profesionalizar el trabajo político, ¿no? Profesionalizar el mensaje político, el mensaje gubernamental con la finalidad de fortalecer la gobernabilidad. Y fortalecer la gobernabilidad pasa justamente porque haya legitimidad de la acción del gobierno. Y esa legitimidad se obtiene a través de conseguir que la ciudadanía tenga una percepción positiva de lo que está haciendo. Claro. Y esa percepción, como bien lo sabes, se genera en función a los signos que el gobierno genera. Si el gobierno miente, si el gobierno no cumple lo que planteó en campaña, ¿no? Si no existen voceros que digan las cosas oportunamente, evidentemente lo que se va a generar es una decepción. Siempre un presidente termina su gestión con baja popularidad. En el caso de Toledo, me acuerdo que buen tiempo tuvo una bajísima popularidad. Sin embargo, cuando ya estaba por terminar su gestión, subió a 30 y pico %. En el caso de Ollantumala, estamos viendo que está con 11%, Sí, sigue bajando. sí. ¿Podría bajar aún más? Seguramente que pueda sí, pasar? seguramente que sí. Pero yo quiero ir a una frase de Carlos Matus. Cuando él hablaba de los líderes políticos, hablaba de que habían tres tipos de líderes políticos. El cabecilla, el político y el estadista, ¿no? Evidentemente, la generación de mensajes de un cabecilla, de un grupo que única y exclusivamente quiere llegar al poder con el afán del poder en sí mismo, es totalmente diferente al mensaje que va a generar un político que tiene una visión de país. Y es también diametralmente diferente al mensaje que va a generar un estadista que ve más allá, que no solamente ve la elección que sigue, sino ve el destino del país dentro de 20 o 30 años. Entonces, esa generación de mensaje, esa condición de líder es fundamental. Y quiero agregar algo. ¿El problema cuál es? El problema es que como no está profesionalizado el trabajo político y el mensaje de comunicación gubernamental se ha dejado a la figura del líder, el desgaste de la imagen del líder evidentemente desgasta el mensaje del gobierno en su totalidad. La comunicación gubernamental por eso es algo mucho más amplio, porque estamos hablando de la imagen del líder, la capacitación del líder y su actuación como estadista. Estamos hablando del planeamiento estratégico de la comunicación gubernamental a través de la generación de una matriz de políticas públicas y la definición de 2, 3, 4 líneas claves de visión de vida del Perú, como puede ser evidentemente pobreza, desigualdad, seguridad ciudadana, corrupción, ¿no? Y, en tercer lugar, las capacidades institucionales de la administración pública para lograr esa comunicación los gubernamental. políticos tienen claro que no es lo mismo emitir un mensaje a través de las redes sociales y otro cuando se da en la plaza, ¿no? En la comunicación es totalmente distinta, el mensaje. Totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, vemos de que en las campañas, vamos a decir, en las campañas tradicionales, siempre existe la figura del gurú, que gracias a Dios está desapareciendo cada vez más por la profesionalización de la comunicación, ¿no? Entonces, siempre existe el que le dice al candidato: usted es el iluminado, usted es el orador de plaza, usted puede lograr y llegar al corazón de la gente a través de un balconazo. Siempre existe el gurú, ¿no? Evidentemente, y por eso invito a todos a participar en la convención, en esta 8ª Convención Mundial de Comunicación Política, hay que profesionalizar la
la comunicación política, la comunicación gubernamental. Gubernamental. Una cosa que yo he podido ver en mi experiencia como consultor en el campo de la gestión pública es que la comunicación gubernamental se ha venido ejerciendo como la comunicación del titular de la entidad, no articulada a la visión mayor del país, ¿no? Y ese es evidentemente un gran defecto que tiene Ahora, la comunicación. en las campañas electorales es inevitable la guerra sucia, los insultos, los ataques. Ya lo estamos viendo ahora. O sea, un comunicador, específicamente un estratega político, puede aconsejarle a su candidato, evidentemente, a hacer una campaña negativa, ¿no? Y da resultados. Es válido. Pero el límite entre la campaña negativa y una campaña guerra sucia es evidentemente muy débil. Y es parte, evidentemente, de la formación de valores del equipo técnico y del propio candidato, lo que debe de evitar que se desvíe esa campaña Además, negativa a una campaña sucia, ¿no? Además, cuando se ataca a un solo candidato y le sacan cosas como se ha visto, creo que al final lo victimizan, ¿no? Y el electorado dice, ¡ay, pobrecito, míralo cómo le están dando duro! Y todo porque está subiendo en las encuestas. Sí, hasta lógico. se puede solidarizar. Totalmente. O sea, y esa parte, y por eso el tema de la elaboración de la comunicación política, en este caso específico, no es labor pues de un gurú y no es labor de un iluminado. Es labor de un equipo multidisciplinario, tecnopolítico, que tiene que asesorar al candidato. Yo, por ejemplo, soy un convencido que un equipo de este tipo no solamente debe tener comunicadores y marqueteros, tiene que tener evidentemente sociólogos, tiene que tener antropólogos y tiene que tener un experto en lingüística, un semiótico, que sepa leer los signos que genera la textualidad de la sociedad, ¿no? Bien, muchas gracias a Luis Herrera, experto en gestión pública. Ya lo saben, del 2 al 4 de diciembre se realiza en Lima la Convención Mundial de Comunicación Política. ¿En dónde se va a realizar? En el Swiss Hotel. Quiero aprovechar para invitar a todos a la convención. Todavía existen cupos, inscripciones, pueden inscribir a cumbre@marketingpolitico.pe o si no en la página web www.cumbre2015.com. Y además, bueno, agradecer a Henry Rafael, que es el presidente de la convención, por la invitación que me ha hecho como expositor a ese evento. Muchas gracias Raquel. a Luis Herrera. Y lo importante